Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa, Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Gracias a Radio Santa Rosa en los 1500 de la AM y en los 105.1 de la FM. También nos pueden sintonizar a través de todas nuestras cuentas en las redes sociales y, por supuesto, descargando nuestro aplicativo Radio Santa Rosa. Usted gozará de la mejor información y de todos nuestros programas las 24 horas del día y los 365 días del año. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Este programa se produce gracias al Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, en una alianza estratégica con la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Y también agradecer al Canal Cultural del Perú, órgano de comunicación oficial del Patronato Afroandino. Vamos a estar en una transmisión, por supuesto, 50 minutos de educación, historia y cultura. Para ello, ya tenemos como invitado al distinguidísimo Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es maestro en Relaciones Internacionales y Comercio, docente en la Escuela de Administración de Negocios Globales y es investigador histórico. Y precisamente por ello viene desarrollando un libro espectacular que todo peruano no debe de dejar de leer, por supuesto. Ruta del Bicentenario, en estas efemérides tan trascendentales, 200 años. Así es que vamos a conversar con él, ya está con nosotros. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por estar aquí en Fundadores de la Independencia en el Bicentenario. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes con todos ustedes. Honrado por la invitación en una emisora, yo diría emblemática en el imaginario radial de los peruanos, como Radio Santa Rosa. Recuerdo mucho de pequeño, de infante, mi abuela, mis padres, escuchando Radio Santa Rosa, el rezo del Santo Rosario. Así hemos crecido. De manera que para mí, en lo personal, antes de entrar en el tema que nos convoca, quiero decirte, Sergio, que es un motivo de mucha, pero de mucha felicidad estar en esta radio emblemática. Gracias por esa generosa invitación que ustedes me dispensan en esta tarde de fiestas patrias, ya a portas del 28 de julio, en este programa, además dedicado a los fundadores de la independencia. Muchísimas gracias. Para nosotros es todo un privilegio poder contar con su presencia y de esta forma ilustrar a nuestra teleaudiencia y radioaudiencia. Nos están viendo en todo el planeta y en todas las plataformas que manejamos en Radio Santa Rosa y por supuesto en el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Señor Rodríguez Mackey, este proceso de independencia, si se sabe, conocemos o celebramos el epílogo, es decir, el final del tema independentista, la libertad y todas las consecuencias posteriores. Pero el proceso en sí, como usted bien lo relata en su libro, ¿no? Ruta de la Independencia, ha sido un proceso complicado, una situación difícil. Cuéntenos cuál es su apreciación en el contenido de su libro. Mira, yo te agradezco por la pregunta que haces ya en un tema de fondo, Sergio, porque evidentemente el acto de la independencia fue la consecuencia de todo un proceso que no fue nada fácil. Es bueno recordar a los amigos que nos ven y nos escuchan de que Europa en el siglo XVIII vivía la vorágine de la Ilustración, un proceso que removió la conciencia social y generó todo un cuestionamiento del derecho divino. Acuérdate, los monarcas, Luis XIV decía, el Estado soy yo, y había esta visión del derecho divino que los reyes asumían como tal. Frente a ello surgió un cuestionamiento y dijo de que no, que todos éramos iguales. A eso se llamó el jus naturalismo, el derecho natural, fundado por Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, y todo ese grupo de gentes antes que ellos, Hobbes y Locke. Todo este proceso impactó en una Europa que recogió la gesta, vino la Revolución Francesa y antes que ella Estados Unidos, y todo ello
repercute, pues, ¿dónde? En el Nuevo Mundo, en la América que había sido objeto de conquista, del descubrimiento, etcétera. Napoleón Bonaparte se hace figura célebre, invade España y toda España es removida. Y entonces en América ya habíamos tenido actos emancipadores, como el de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, caciques Tunguazú, Casurimán y Pampamarca en 1781, Mateo Pumacahua y otros más. Y entonces surge la famosa carta, déjame decirte, a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que fue, a mi juicio, el gran punto de partida ya en América de esta conciencia viva del separatismo de España. De manera que hay un proceso intelectual con precursores y otro con los próceres, juntos van a generar esta nueva idea. Entre los jóvenes criollos que habían viajado a Europa, retorna justamente don José de San Martín y Matorras, que llega a su patria un año, 2 años después de que se produjera la independencia, del acto de la Revolución de Mayo, diría mejor, la gran Revolución de Mayo, y que San Martín sigue adelante concatenando esta idea hasta que en 1816 se produce la independencia de Argentina. San Martín es al unísono consciente de que si el Perú, si Chile no eran libres, jamás lo sería Argentina. Y por eso todos estamos acostumbrados a hablar del famoso, la visión bolivariana de Simón Bolívar, esta visión del Congreso Anfictiónico de Panamá. Eso está muy bien y es muy bueno además, pero nos olvidamos, Sergio, y se habla muy poco del famoso plan continental que llevó adelante don José de San Martín, por el cual, con el auxilio, el apoyo de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires, parte desde Mendoza y luego, evidentemente, cruza los Andes con el Ejército Libertador, le da la libertad a Chile, gana en Maipú y Chacabuco, y es verdad que pierde en Cancha Rayada, pero luego emprende esa enorme empresa libertadora, se junta con el eminente gran marino de la época, Lord Cochrane, y la famosa escuadra del ejército de la Armada Libertaria, hasta que llegan al Perú en septiembre de 1820. Y ahí viene todo un episodio, el desembarco en Paracas, el gran sueño de San Martín, que lo cuenta Abraham Valdelomar y que está inscrito en el imaginario tuyo, mío y de todos los peruanos. ¿Cómo no? Las parihuanas, las alas de color rojo y el pecho blanco. Todo eso que fue tan importante y tan certero y que generó toda una vorágine en el continente, que lo llevó incluso a querer entrar a Lima y no poder hacerlo, porque el virrey estaba muy bien apostado, todavía no podía, se va al norte, en Huaura da el primer grito de independencia, instala su cuartel general, allí está esa famosa tradición de Palma con Díaz y Ollas, venceremos, luego ya ingresa en la capital y se producen, Sergio, para acabar con esta parte, los 3 grandes momentos que siempre cuento a mis alumnos en las universidades y en los colegios. Fíjate, el momento de la declaración de la independencia, que fue como hemos celebrado el 15 de julio, el acto de jure por el cual se produce justamente este proceso, por la firma por el conde de San Isidro que todos los notables de Lima hacen, y luego el segundo acto, el de la proclamación del 28 de julio en 4 plazas, que fue el acto político, y finalmente la juramentación de la fidelidad a la patria del 29, que fue domingo. Entonces ahí toda una historia que tenemos que tener muy presente los peruanos de lo que significó San Martín en este episodio, yo diría tutelar del Perú inicial en 1821. Perfecto, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Excelente, excitante, y esa es siempre admirable cómo se va uniendo todos estos episodios y cómo los podemos reconstruir, recrear, ¿no? Evidentemente, 28 de julio y ya finalmente su presencia, es decir, la de San Martín, la del Generalísimo,
ciudad capital de Lima, concreta el acto jurídico, ¿no? El acto jurídico de independencia se desarrolla en la ciudad, pero después de ello viene un protectorado, ¿no? Se desarrolla una gran labor del generalísimo en aspectos como, por ejemplo, educación. Una persona muy dedicada a la educación. Sí, Incluso el tema de la Biblioteca Nacional, que es una gran paradoja, ¿no? Eh, en la, en el Santo Oficio, donde se quemaron libros, donde se ajustició a las personas por ideas liberales precisamente, es donde él entiende que debe de ser la contraparte, ¿no? Este, mira, sí, San Martín fue un extraordinario estadista. Fue estadista porque a veces el gobernante puede no serlo. Y como bien dices, a San Martín asume el cargo de protector del Perú. Y entre las primeras medidas que él adopta está, uno, como muy bien has referido, la Biblioteca Nacional, que fue muy importante, el gran baluarte que Ricardo Palma en algún momento refiriera, porque durante la Guerra del Pacífico con Chile se llevaron muchos de nuestros libros. Pero además está la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores con Juan García de Río, que fue extraordinario punto de partida para nuestra política exterior. A mis alumnos siempre se los digo, de la política internacional, en la creación del Ministerio de Marina, que es bicentenaria como la Cancillería, el Ministerio de Hacienda. Pero hay un gesto, a mi juicio, que marcó la calidad de estadista. Mira, antes de que fuera 28 de julio, el 12 de febrero, en Huaura justamente, él dicta el denominado Reglamento Provisional del Perú, una suerte de norma jurídica que es la antesala de la Constitución política, justamente el 12 de febrero, y luego cuando ya con el título de protector, él dicta el Estatuto Provisional del Perú. Mira esas dos normas complementarias una de la otra, que generarían el Perú inicial, luego ya su aprehensión soberana bajo los principios de Luti Posidetis, de Jure, era tener los territorios del virreinato y la libre determinación de los pueblos, hasta que San Martín hace cosas importantes en un año y luego tendría, como sabes, ese encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, aquel 26 de julio de 1822. Él parte hasta Guayaquil, se entrevista en un 26 de julio, una reunión muy cordial, pero que nadie sabe exactamente qué pasó dentro. Al día siguiente, Simón Bolívar le ofrece una cena y luego de ella vuelve a Lima para luego retirarse definitivamente del Perú, llegando hasta Valparaíso, donde lo esperaba Bernardo O'Higgins, acuérdate, otra de las grandes figuras de la independencia. Chile le da una chacra para que viva, solo está un año enferma, cruza los Andes nuevamente, regresa a Argentina, se entera que su esposa había fallecido y entonces con su hija, la única que tenía, emprende el viaje hacia Francia, donde vive, y esto hay que decirlo, lo digo en mi libro, vive hasta el final, 1850, 17 de agosto, con las pensiones que el Estado peruano había decretado para él, un país agradecido. Esta es una de las memorias que todos nuestros jóvenes y niños hoy día tienen que tener muy presente. El gran legado de San Martín, reconocido por el Perú, y cuando aquel momento en que cierra los ojos, tenía en su habitación las dos icónicas figuras para él. Uno, Simón Bolívar, a quien él nunca tuvo una palabra en desgaste ni nada malo, más allá de que pudieron haber tenido diferencias, y la otra, la figura icónica de Napoleón Bonaparte, que ejemplificaba para San Martín esa mirada libertaria, expansiva, etcétera, de lo que había significado el paso de un hombre que a mi juicio se lo comentaba el embajador de Argentina en la reciente presentación de mi libro, editado por el diario Correo, de que es el eslabón que ha unido a Argentina y el Perú a través de 200 años, consolidando una relación hermanal, amical, importante y trascendente. maravilloso.
Dentro de ese periodo de protectorado, también el tema, por ejemplo, de la creación de colegios y otras normas que favorecen a la comunidad. San Martín, y sobre todo una norma importantísima, que es la de la peruanidad, es decir, de darnos el derecho de ser ciudadanos peruanos, ¿no? Y la libertad de vientres, que también, digamos, marcó mucha época. Pero, ¿usted cree que, por ejemplo, lo ha referido, ¿no? Cuando no fue tan fácil para el generalísimo, porque regresando de este encuentro eh, histórico con Bolívar y regresando a Lima, él encuentra una situación en Lima completamente diferente como la dejó, ¿no? Encuentra todo un estallido, encuentra que a su mano derecha lo ajusticiaron y encuentra pues una ciudad movida. Ahora, digamos, vamos a hacer la primera afirmación o la primera pregunta para usted, don Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Eh, San Martín definitivamente, a mi juicio, nosotros tenemos una interpretación, una lectura que es uno de los primeros demócratas. No existía la denominación democracia ni demócrata, ¿no? Eh, Porque él manifestaba y planteaba que la república sola, independiente, iba a tener grandes consecuencias y grandes problemas. Y creo que es una visión, ¿no? Porque mire, ahora seguimos después de 200 años, con la imposibilidad de construir una república y con los encontronazos que tenemos con nuestros hermanos al interior y con las culturas que viven dentro de esta nación. Un problema que no hemos podido superar y que no hemos podido terminar. Pero, ¿cómo usted ve ese periodo de protectorado y y cuál es, digamos, uno de los principales escollos que el generalísimo tiene cuando decreta y restituye los estados, las clases y de la clase aristocrática y las cambia, ¿no? Y ahí donde la sociedad limeña de aquel entonces genera un escozor y un rechazo ante esta norma. ¿Cómo puede usted apreciar esta parte? Mira, yo te agradezco por esa pregunta que haces, esta pregunta y además reflexión, porque en mis trabajos de investigación, lo he dicho en muchas columnas y entrevistas también, el Perú es un país fracturado. Esto a veces no se quiere decir, pero tenemos que decirlo siempre. ¿Por qué fracturado? Porque, Sergio, nunca nos reconocimos en nuestra heterogeneidad racial, en nuestra diversidad. Mira, es verdad que con España tuvimos sincretismo, y por eso digo que ese sincretismo religioso, cultural, mágico, no deberíamos sentirnos sino agradecidos por esta fusión, porque si nos hubieran conquistado otros que lo hicieron con las pieles rojas, los comanches o los apaches, seríamos hace rato exterminados. Eso no pasó con los peruanos. Ese mestizaje que produjo la sociedad de las castas, Rubén Vargas Ugarte lo comenta, lo digo en mi libro, nos provocó un país estructuralmente distinto. Y entonces, en el Perú inicial, no fuimos capaces de que nuestro mestizaje, nuestro régimen de castas raciales, fueran nuestra fortaleza. Al contrario, y empezó las famosas discriminaciones raciales. Por eso Ricardo Palma decía, pues, a finales del siglo XIX, el que no tiene de inga tiene de mandinga, porque vivíamos choleando todo el tiempo. Y eso nos faltó a los peruanos. ¿Y qué pasó? Que no supimos construir desde el comienzo nuestra verdadera mirada al espejo, los peruanos. Por eso no hemos invertido en educación. A San Martín hay que agradecerle lo que pudo hacer. No pudo tampoco tanto, porque fíjate, la comunidad afroperuana, que la quiero tanto y soy tan amigo de ella, y siempre en junio me invitan para sus homenajes y actividades. Siempre lo digo y es lo siguiente. Fíjate, cuando San Martín llega, muchos negros de los que estaban en el Perú inicial creían que iban a conseguir esa libertad, que era una suerte de promesa que venía en otros países. Pero fíjate que eso no pasó. San Martín tenía mucha presión de los notables de Lima, y entonces, ¿qué dijo? Que solamente los que nacían el 28 de julio eran libres hacia adelante, y los otros no. Recién llegó Castilla en 1854 y le dio
la libertad a los negros. Ojo, ¿a qué negros? A los que en 1854, ya más allá de la mitad del siglo, ya eran viejitos. Los grandes jóvenes que crecían ya eran libres, evidentemente que sí, pero en ese momento no lo hizo porque los negros, como los indígenas, eran la base de la mano de obra de la economía del Perú inicial. Lo digo siempre en mis clases, seamos claros. Y como en Radio Santa Rosa y tú que hablas las cosas claras hay que decirlas, pues yo también las digo porque tenemos que mirar que el Perú del Bicentenario, cuando pasa lo que nos está pasando en los últimos tiempos, uno advierte con Basadre. Jorge Basadre, que es a mi juicio el mayor constructor de esta vorágine histórica de mirarnos al espejo en su visión de Perú, problema y posibilidad, y nos hablaba del Perú invisible, el Perú que a veces no queremos ver. Ese Perú que no queremos ver es el que hay que reivindicar el día de hoy, es verdad, sin populismo, sin demagogias, de manera intrincada, creando toda una base que ya no sea estamentaria, Sergio, sino más bien una base consensuada de todos los peruanos, que es lo que necesitamos. ¿Y cómo haces eso? Tienes que invertir en educación. Si inviertes 5%, no vamos nunca a lograr el cometido. Los grandes países de la historia, Estados Unidos, Japón, Alemania, que se han levantado incluso de la nada, han logrado justamente el proceso porque han invertido en educación. Un país educado es un país libre y además acrecienta el nacionalismo, que es el amor, el cultivo de la patria sin ideologías. Es la mirada a la historia, como digo siempre, en algún momento José Pepe Huertas, exministro de Defensa que está en el cielo, en una reunión, en un evento, tuvo la gentileza de citarme cuando yo dije de que el Perú es un país con héroes, es decir, un país que tiene alma, porque hay de aquellos que no lo tuvieran. Los países que tienen héroes son países con alma. Mira, el Perú en el Bicentenario, en la Guerra del Pacífico, en el combate del 2 de mayo, en la Guerra del 41 y en la Guerra de Paquilla y en el CENEPA y en tantos otros episodios que tuvimos, la Guerra de la Gran Colombia, el asunto de Mapasingue, en fin, siempre hemos tenido héroes como los que tenemos hoy, héroes vivientes. Bueno, esos héroes son los enormes baluartes, constructores de la peruanidad, a los que hay que vindicar, reivindicar, y con educación vamos a crear una sociedad siempre heterogénea, porque ahí está la riqueza del Perú, no su homogeneidad que no tenemos y que no la necesitamos, sino nuestra diversidad, que será, a mi juicio, el gran punto de partida para nuestro tricentenario, que ojalá no estaremos seguramente nosotros, pero comenzando con convicción en la educación, el baluarte inicial. Maravilloso, Miguel Ángel. Esa mirada esperanzadora es la que realmente necesitamos construir. Finalmente, eh, este es el primer año, como usted bien lo ha dicho, del tercer centenario y del cual estamos como el cangrejo, ¿no? De lado, de costado y nunca de frente. Y una de las palabras trilladas, incluso hasta de políticos, es la inclusión social. Se escucha, se habla y se comenta y en todos los discursos existe este término. Pero ¿cómo podemos construir, eh, para terminar el programa, don Miguel Ángel, cómo podemos construir inclusión social si tenemos un grave problema que es la inclusión idiomática y de comprensión? Es decir, las comunidades en el Perú, los sectores sociales, los pueblos amazónicos y ahuaris y comunidades andinas, los miramos por encima del hombro y peor de esas circunstancias es que no los dejamos expresarse como ellos quieren expresarse y nos reconocemos.
estas 56, 54 lenguas que tenemos. Y el Ministerio de Cultura no termina de darse cuenta que es el gran pacificador del progreso del país, ¿no? El Ministerio de Cultura no está para tener museos única y exclusivamente, sino para hacer que estos sectores, o sea, con un Ministerio de Cultura activo, no hubiese habido conga ni tía María estas protestas, ¿no? Porque estuviese trabajando en la percepción y en la visibilidad de todas estas comunidades y haciendo presente al Estado, porque es el primer órgano que debería estar presente en estas comunidades. ¿Cómo lograr este Mira, proceso? mira, Sergio, haces preguntas de fondo y eso me agrada mucho porque, como muy bien dices, la inclusión social ya se ha vuelto trillado y se ha vuelto demagógico. Mira, el Perú debería acostumbrarse a crear marcos para contar con política de Estado. Nosotros no tenemos una sola política de Estado. Es decir, una política que mira a largo tiempo, donde hayan gobiernos que no alteren esa mirada hacia el futuro y estén cambiando a cada rato según sus antojos. El país como que va de un lado para otro. Eso genera inestabilidad. En segundo lugar, mira, tenemos que trabajar para tener otra clase política. Lo he dicho siempre. La clase política peruana es sencillamente mediocre. ¿Por qué? Porque se quedó a la mitad del Kratos, del gobierno, todo a medias. No hubo una apuesta por el Perú en el Bicentenario. Si no, en 200 años, siendo un país tan rico, deberíamos ser pues un país cualitativamente distante de todo nuestro pasado y acercarnos a lo que debería ser un país industrializado. Nunca seremos un país industrializado, Sergio, mientras no invirtamos en educación, renovemos nuestra clase política, pero con educación, ¿dónde y cuándo? Como le digo siempre a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas de turno, en la infancia, en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, a veces invertimos con mayor respeto. Yo veo a veces los domingos izan la bandera gentes mayor o militares. Mira, los militares, a ellos no les vamos a enseñar nacionalismo, ni les vamos a enseñar la fidelidad a la patria, que lo practican todos los días. Tenemos que buscar a los infantes, a los niños, pero eso no se entiende, no se hace. Entonces el alcalde se preocupa porque esté toda los adultos y a los niños no los llaman. No, no, es todo lo contrario. Para invertir realmente en el cambio hay que trabajar cualitativamente con los menores, pero eso no se hace y lamentablemente allí hay un tema estructural. Y en tercer lugar, mira, si es un pueblo educado, entonces vamos a atenuar y vamos a erradicar progresivamente la corrupción. Mucho daño nos ha hecho la corrupción en 200 en el Bicentenario. No hemos sabido discriminar para tener la gente honrada que merecemos. La pandemia nos está cobrando 195,000 muertos y han hecho negocios con las mascarillas, han hecho negocios con los equipos, los kits de UCI, no hemos tenido las camas, teniendo dinero. No estamos en una pandemia en los tiempos de los 80, que fue la de mi generación de la década perdida. No hemos sabido tener perspectiva. Eso no puede volver a pasar. Por eso hay que invertir en educación sin que le tiemble la mano, siempre he dicho 11, 12%, y tener esta mirada realmente al Perú de siempre, buscando no los peros, sino abrir los compartimientos estancos para crear el Perú del siglo XXI, como corresponde a una sociedad llena de historia, de una miscelánea cultural que cuantos quisieran tener, o geopolítica, como decía Javier Pulgar Vidal, el Perú, la síntesis geográfica del mundo. Es momento de construirlo, pero para eso hay que tener carácter para tomar decisiones, porque la ausencia de tomarlas ha sido el mayor drama histórico de nuestra república. Excelente visión y es muy agradecido a don Miguel Ángel Rodríguez Mackey por este profundo análisis y